Sí. ¿Se escucha bien? Aleluya. Qué bueno es cantar para Dios, ¿eh? Reconocer que tenemos un Dios vivo, un Dios santo, reconocer que nos podemos comunicar con Él. Si me veis que tiemblo no es por miedo, es porque estoy helado. Hoy toca oración y toca pues compartir de la oración. Y en esta tarde me gustaría pues hacer una pregunta que, sin que me contestéis, que podéis pensar cuando decimos qué es la oración. ¿Para qué sirve la oración? Parece que está vivo el papel ese, ¿eh? ¿Qué es la oración? Y muchas cosas vienen a nuestra cabeza, ¿verdad? Pero como siempre estamos escuchando, estamos viendo, decimos que la oración es fuente de poder. La oración es lo que mueve el poder de Dios a la gracia de sus hijos. La oración es la comunión que tenemos con el Padre. La oración es fuente de poder. Es como decir que yo tengo un móvil y es la energía que necesito para cargar ese móvil. Es la gasolina que necesito para que mi vehículo, mi coche funcione. Y decir, no entender lo que es la oración es como decir que tengo un móvil de alta gama, último, y no lo tengo cargado. ¿Para qué me serviría? Para nada. Es como decir que tengo un coche, un vehículo súper chulo y no le he hecho gasolina. ¿Para qué me serviría? Para nada. La oración hay que entender y llegar más allá que la oración es fuente de poder. Un poder que nos llena. Un poder que es lo que Dios derrama a nosotros. Y por eso en esta tarde he cogido varias oraciones de varios personajes de la Biblia, cómo esas oraciones cambiaron su ambiente, cambiaron su ser, cómo afectó esa oración y concienciarnos cada día que la oración la tenemos que vivir. No tanto como vivir, sino estar sumergidos en ella. Tiene que ser una alabanza, una comunión con Dios. La oración del justo puede mucho, y en Santiago 5:13 al 16, 5:13 al 16, si lo queréis apuntar bien rápido porque solo tengo 10 minutos, Santiago 5 del 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nos está dando aquí unas pautas, y vamos viendo y estamos viendo que la oración es esa fuente de poder que mueve el poder de Dios. Punto 1, anima a los afligidos. ¿Alguna vez te has sentido afligido? Necesito orar. Yo me he sentido muchas veces así. Y me he metido en la presencia de Dios y he podido desahogarme, echar mis cargas a Él y he sentido la paz de Dios. Y si alguna vez te has sentido afligido y no has ido ante Dios, te invito a que lo hagas y notarás esas fuerzas que Él nos enseña. Punto 2, los alegres canten alabanza, alegría, todo el día cantando alabanza al Señor, alabado sea nuestro Dios. ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Santo! Tercer punto, la oración mueve el poder de Dios para sanación de los enfermos. Queda como muy cortico decirlo de boca para afuera, pero que si estuviera aquí el tío de la Ale, nos dijera lo que él ha vivido. Es decir, que de muerte ha pasado a vida por el poder de Dios. Eso, experimentarlo, yo creo que es impresionante. ¿Y qué lo hace la oración? La oración mueve el poder de Dios al favor de sus hijos. Punto 4, la oración mueve el corazón de Dios al perdón de pecados. Yo creo que es lo más grande que hay, ¿no? Sentir el perdón de Dios en tu vida. Yo soy un pecador, he sido un pecador y he pecado y he pedido perdón a Dios por cada uno de mis pecados. Y he podido sentir ese perdón y es como una libertad. Es como quitarte 1.000, 2.000, 3.000, yo qué sé, muchos kilos de encima que te están prisionando el corazón. En Segunda de Reyes 20 del 1 al 5 dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa,
porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y le dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. No tan solo la oración de Ezequías le dio 15 años de vida, sino que encima lo libra de sus enemigos y encima está con él. Pero hay una cosa grande que yo voy a decir, la oración no la podemos usar para nuestro provecho. Dios no es nuestro mayordomo, ni mucho menos. La oración tiene que ir enfocada siempre para su gloria y para su honra. Dios quiere derramar su poder en nosotros a través de la oración, pero siempre la gloria es para Él. Siempre Él tiene que ser enaltecido. Yo soy polvo de la tierra y gracias a Él se quiere. Él, como decía Benja, el sublime, se ha hecho tan pequeñito, se humilla tan profundo para habitar dentro de mí y Él quiere tratar con cada uno de nosotros. Y esa vía para tratar con nosotros es la oración. Me queda un montón aún, ¿eh? Santiago 5, del 17 al 18. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que era un hombre normal como tú y como yo. Un hombre con flaquezas, un hombre normal, pero con un gran sentido de lo que era la oración. Y entendió lo que era la oración. Es decir, que Dios no busca superhombres como Spiderman, Superman, el Hulk ese, sino hombres que estén dispuestos ¿a qué? A pagar el precio, a pasar tiempo con Él. Y mira que dice la oración de Elías, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Yo creo que eso es impresionante, ¿no? Es decir, el que una oración pueda detener las lluvias 3 años y 6 meses, porque luego dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. No quiero decir que estemos jugando, que yo ahora quiero que llueva o no quiero que llueva, poder jugar con Dios. Como bien he dicho, Dios no es nuestro mayordomo, pero yo digo que la oración para su gloria tiene poder. Y para que nosotros sepamos cómo orar en la dirección de Dios, tenemos que escuadriñar las Escrituras, tenemos que conocer lo que es la palabra de Dios y someternos a su voluntad. Segunda de Crónicas 34, del 26 al 28. No voy a entrar en mucho tema, es el rey Josías, un rey de los pocos que hubo buenos gobernando en Judá. Fue un rey que a los 8 años empezó a gobernar y fue un rey donde quitó todos los altares que sacrificaban los Abales. Israel, el pueblo de Dios, se había convertido en un idólatra y le había dado la espalda a Dios. Había descuidado el templo de Dios donde se tenía que sacrificar, hacer esas ofrendas agradables a Dios y no solo tan eso, sino donde descendía la presencia de Dios. Y Josías empezó a reedificar lo que era el templo, a quitar todos los altares y dentro encontraron el libro de la ley, se lo llevaron a Josías. Cuando leyó Josías eso, se rasgó las vestiduras, dice las Escrituras. Es impresionante. Yo invitaría a que leyera la Segunda de Crónicas, la historia del rey Josías. Y mandó el libro a una profetisa que le diera palabra de Dios. Esa angustia con que Josías oró, se humilló delante de Dios, paró la ira de Dios que iba a caer sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Judá, iba a ser destruida. Y esa oración de Josías paró, hizo cambiar de opinión, que dijo que hasta que Josías estuviera gobernando, él no vería ese mal que iba a acontecer. Seguimos con Segunda de Reyes 20:11. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver
la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acad, 10 grados atrás. ¿Qué quiere decir? Que hizo retroceder el tiempo. Qué bonito esto, que te levantes a trabajar, que llegues tarde 1 hora y le dices al Señor, ve, mira que llego tarde, por favor, por... no hacer esto. Quiero decir que todo fue para la gloria de Dios. Quiero decir que la oración es fuente de poder. ¿Y por qué yo leo, ¿no? y veo que la oración de estos personajes de la Biblia, retroceder el sol, no me digas a mí que eso es la caña de picaña, como digo, llego tarde, le oro a Dios y a la hora en el curro. Impresionante. La oración es fuente de poder y tenemos que entender verdaderamente qué es esa fuente de poder. La oración es lo que transforma tu interior. La oración, el vivir cerca de Dios, es lo que transforma a tu alrededor. La oración es lo que hace que la gracia de Dios sea derramada en la tierra. La oración es lo que hace que el poder de Dios se mueva en gracia en nosotros. Cuando verdaderamente entendemos qué es la oración, estamos entendiendo verdaderamente lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué fue necesario que Él muriera? ¿Por qué fue necesario que le golpearan, que se humillara? Por restablecer esa conexión con el Padre. No había acceso al Padre si Él no muriera. Es como Jesucristo es el puente, como siempre hablamos, es el puente entre dos montañas que estén separadas en millones de kilómetros más o menos. Y la oración es el vehículo, es el coche que nos transporta a la presencia del Padre. La oración es lo que puede transformar a tu familia. La oración es lo que puede hacer transformar un pueblo, transformar niños y transformarnos a nosotros mismos. Tenemos que entender y comprender que vamos a vivir en tiempos, estamos viviendo tiempos difíciles y la oración es la que nos va a llevar de ese poder, nos va a llenar de ese poder para poder soportar cualquier situación en cualquier momento. Pero ya no es eso, tiempos difíciles, es que la oración nos lleva a la presencia de Dios y poder sentir el latir de corazón de Dios al unísono con el tuyo. La oración es lo que Dios nos deja para poder llenarnos de Él, de poder entender y comprender lo que Él quiere para nosotros. Siempre escudriñando las Escrituras, como bien he dicho antes. Y os dejo con Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo aquel que pidiereis orando, creed que los recibiereis y os vendrá. Tan solo hay que pedir con fe, pedir verdaderamente que Dios nos está escuchando y que tenemos ese Dios que nos ama y que nos quiere. Amén. Exacto.